Le damos en primer lugar las buenas tardes a todos, la bienvenida a todos los que están ya participando. Para la Cámara Uruguaya de Turismo es un gusto recibirlos como en cada encuentro para seguir viendo distintos temas que nos hacen tratar de fortalecer el sector turístico y tratar de que cada vez seamos más profesionales, que seamos mejor y que nuestros negocios les vaya cada vez mejor también, ¿no? Y que la gente con la cual nosotros estamos trabajando y a quienes nosotros nos dedicamos también cada vez les vaya mejor. Así que bienvenidos de nuevo, este es un seminario nuevo que tiene que ver con la toma de decisiones estratégicas, que tiene que ver con pensar los negocios desde una mirada de oportunidades en el medio de este mar de incertidumbres, y bueno, y cómo hacemos para pensar con cuestiones concretas. Santiago Conde lo va a presentar ahora a Valentina, nos va a contar quién es, cómo es que nos está acompañando. Es un gusto, tengo el gusto de haber trabajado con él, de haber sido su alumna. Es un excelente facilitador, un excelente docente y una excelente persona. Así que bienvenido Santiago, te presenta Valentina y arrancamos a trabajar. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Bueno, Santiago es magíster en estudios organizacionales, licenciado en dirección de empresas, con posgrados y especializaciones de comercialización, consultoría, gestión de calidad, gestión del cambio y desarrollo organizacional. Además tiene 20 años de experiencia en empresas de consumo masivo, de servicios y educativas y en posiciones de responsabilidad, jefatura y gerencia. Además es docente universitario en administración y dirección estratégica, gestión comercial y de marketing, estrategias competitivas multinacionales, procesos administrativos y tutoría de trabajos finales de grado. Bienvenido, Santiago. Bueno, Un avisito antes sí, de que arranques, recordarles que la sesión queda grabada y que después vamos a poder revisitar esto para seguir avanzando. Santiago, me callo, te juro, no digo más nada. perfecto, perfecto. No, aparte me daba gracia porque cuando empezaste a nombrar mis cualidades y no sé cuánto más, inmerecidas, se agradece el reconocimiento, sonaron las sirenas justo ahí, así que fue bastante gracioso ahí. Esas son las mías, ¿viste? Es la Ahí parte está. de lo que es la vida en los domicilios, ¿viste? Estoy en pleno Justo cuando empezaste a hablar bien de centro. mí sonaron las sirenas, así que bueno, la gente que entienda que fue solamente una casualidad y no el detector de Absolutamente. mentiras, ¿no? Eran los bomberos además. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acompañándolos acá. Voy a compartirles la pantalla, que así tenemos los materiales que nos van a guiar el día de hoy. Vamos a tener 3 encuentros, como bien les decía Valentina y les comentaba también Tere. En los temas en los que me muevo o en los que ando generalmente tienen que ver justamente con esto de las decisiones estratégicas o de planificar. Y la idea de este primer encuentro es, por un momento, olvidarnos de un sector en particular y mirar la organización, ¿sí? Mirar la empresa, mirar cómo se comporta, cómo la organización tiene que estar dándole respuestas al entorno en el cual convive. Y una de las mejores maneras de entender las cosas es comprender cuáles son sus significados, ¿no? Y cuando tenemos que definir, lo primero que vamos a definir es una organización. Y cuando hablamos de organización, estemos pensando en el concepto de una empresa. Así que, si la tecnología ayuda, perfecto. Vamos a tener tres encuentros. Este primero lo vamos a dedicar a definir y a enunciar. ¿Sí? Hay algo que por ahí la literatura y muchas veces en la autoayuda se habla de esto de que uno tiene que decretar las cosas o que uno tiene que como hacerlas notar. O bueno, el enunciar o el dejar las cosas por escrito, que es de lo que vamos a hablar un poco hoy, y vamos a ver cuáles son esos escritos que hay que tener en claro, es el definir, el enunciar. En el próximo encuentro nos vamos a meter más de lleno, vamos a empezar a embarrarnos un poco más las manos, vamos a ir a la cancha y vamos a ver cómo esto se gestiona y se implementa, le vamos a poner un poco más de acción. La primera parte es muy de pienso. Y la tercera, que es una de las que no está tanto dentro de las decisiones, pero que ayuda a las decisiones y que muchas líneas de acción vienen por ese lado, quienes trabajen en temas de calidad o en sistemas de gestión o estén insertos en modelos de gestión,
saben que las decisiones se toman en base a hechos, en base a resultados. Por lo tanto, esto de evaluar y ajustar que está planteado para el tercer encuentro es el que en realidad nos ayuda, ¿sí? Uno va a definir algo, lo va a gestionar, lo va a empezar a implementar, pero no voy a saber si estoy avanzando hacia ese lugar al que quiero llegar hasta tanto no evalúo, no mido o no empiezo a ajustar en consecuencia si las cosas no están saliendo como deberían ser. Así que esta va a ser la lógica que vamos a tener de los encuentros. El día de hoy vamos a hablar en genérico de lo que una organización tiene que definir y tiene que tener claro para poder avanzar. Así que lo primero que hacemos es definir qué es una organización y pensar en una organización. Y si estuviésemos ahora en un aula, en un salón, lo primero que les preguntaría a ustedes sería, bueno, cuando hablamos de una organización, si imaginaran un edificio o si imaginaran una gran bolsa, un gran saco, les preguntaría, bueno, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? Y ustedes empezarían a tirar determinadas palabras y ahí aparecerían, por ejemplo, las personas, ¿tá? Porque no existe una organización, la organización es algo que es un fenómeno que no se manifiesta si no hay personas, ¿tá? Tanto con empleados como empleadores o partes, ¿tá? Es un hecho de personas, ¿tá? La organización vive por las personas. Las personas trasladan parte de su esencia a la organización y muchas veces las organizaciones trasladan su esencia a las personas. Hemos visto, quienes hayan estado en distintas partes del mundo o incluso en ciudades de nuestro país, habrán visto cómo empresas a veces han modificado la realidad de las comunidades donde se instalan. En lo personal vengo desde, o mi familia materna es de Fray Bentos, y Fray Bentos mucho tiempo vivió de todo lo que era la parte frigorífica, y la industria frigorífica marcó a fuego lo que era esa ciudad, y cuando la industria frigorífica se trancó, esa ciudad quedó como dormida, y hasta ahora sigue intentando despertar o volver a lo que era aquello. Entonces, las organizaciones son hechos de personas, y las personas llevan su impronta, pero también se vuelven para atrás. Esa gente ahí adentro tiene que empezar a coordinarse, ¿no? Asignarse roles, funciones, tareas, actividades. Viene la coordinación, viene la fijación de objetivos, el reparto de tareas. Las emociones entran a jugar ahí. Hay gente que querrá estar ahí, gente que no, gente que se sentirá en su lugar, gente que estará ahí porque no tiene otra opción. Y bueno, la emocionalidad juega mucho y juega fuerte ahí dentro, y para quienes trabajan en recursos humanos es una tarea bastante ardua mantener a toda la gente pero también tenemos lo que es una marca, un logo, símbolos, colores, ¿no? Estructuras, edificios, no sé, logos, ¿no? Cosas que definen y que caracterizan y que distinguen una organización de otra. Entonces, cada organización es particular, cada organización es algo. Ese conjunto de significados que después van moldeando lo que podemos llamar la cultura. Pero, en definitiva, organización es un hecho de personas que se reúnen, tienen objetivos en común, que se estructuran y destinan recursos para conseguir esos objetivos, ¿no? Porque grupos de personas vamos a encontrar en muchos lugares, pero que tengan un objetivo, que se distribuyan las tareas, que generen una estructura, que destinan recursos, ¿sí? Que asignen tareas, ¿ah? Eso ya nos está hablando mucho más a las claras de una organización en la cual ustedes pueden estar perfectamente insertos, ¿sí? Más allá de que algunos me digan, bueno, pero soy un unipersonal, bueno, pero también hay una persona ahí detrás, muy probablemente hay una familia, también hay un objetivo, ¿ah? Por lo tanto la organización no la vamos a discutir o no la vamos a distinguir en esta ocasión entre unipersonal o pluripersonal, ¿sí? Bueno, esta organización no está sola en el mundo, no está sola donde está inserta en un entorno que por lo general le vamos a llamar el entorno de la tarea, que hace al rubro, al sector en el cual se encuentra, ¿sí? Este sector va a tener divisiones o va a tener áreas del gobierno específicas para él, va a tener medios de comunicación específicos del rubro y dedicados a la tarea que van a estar cubriendo, va a tener clientes, va a tener proveedores, competidores, sindicatos, ¿sí? Instituciones financieras y lo que por lo general le llamamos los grupos de interés, o en inglés se le llaman los stakeholders. Esta gente que no le compra, no le vende, pero de alguna manera está cercana, que serían, por ejemplo, los vecinos, la gente que está en la comunidad, la gente que vive en la ciudad, que de alguna manera espera recibir algo de la organización o se interesa por el impacto que la organización pueda estar creando o generando. Y después viene un entorno más grande, que es el entorno general, que es el que nos toca a todos positiva o negativamente. Después se verá si es una oportunidad o una amenaza lo que pasa, pero ahí encontramos todo lo que es lo económico, lo legal, lo cultural, lo político, lo tecnológico, lo demográfico, lo sanitario, si queremos, en esta época en la que estamos viviendo tan particularmente.
¿Ah? Y este es el entorno en general de la organización, con el que la organización conversa, ¿sí? La organización crece dentro de este entorno y en el mayor o en menor plazo o término está respondiendo a lo que este entorno le está condicionando o le está pidiendo, ¿sí? Entonces, es importante que podamos conceptualizar y vernos y decir, bueno, esta es mi organización, o esto soy yo, organización, y el entorno que a mí me rodea, o el entorno que yo tengo cercano, con el que estoy en contacto a diario es este, pero hay otro que es como un macro entorno que nos envuelve a todo esto, ¿sí? Entonces la organización es, a la vez que es un sistema cerrado, porque tiene su autonomía, toma sus decisiones y sus prácticas, eso es también un sistema abierto, porque es permeable a todo lo que pasa o deja de pasar en la organización, y a su vez también es capaz de transformar su entorno, ¿sí? Si vamos bien hasta ahí, conceptualizando lo que es la organización, podemos avanzar en este vínculo que marcábamos, ¿no? La estrategia, que es el tema que nos va a estar convocando, tiene justamente mucho que ver en el vínculo que la organización va a querer tener con su entorno. Va a haber una estrategia que va a estar relacionada, ¿sí?, con la propia empresa, ¿sí?, con lo interno, con la fijación de objetivos, con los valores que tiene la organización, con los recursos con los que cuenta, con las capacidades que tiene, que fomenta o que trabaja para tener, con la estructura, todo lo que pueda hacer, no solamente el organigrama, sino cómo se divide, cómo se compone, cuáles son sus secciones, sus áreas, qué sistemas va a estar utilizando, no solamente los sistemas informáticos, sino también los sistemas de procesamiento, sistemas de producción, ¿sí?, sistemas de gestión, la cultura que se va generando, que la cultura es la forma en la que la gente hace las cosas dentro de la empresa y que por lo general le ayuda o le enseña a otros, y es como el filtro por el cual se procesan las cosas, es la forma en la que la gente ahí dentro de esa organización piensa, siente, razona, y muchas veces eso puede ser un impulso, porque si es una organización que está acostumbrada a tomar riesgos, va a ser gente que no le va a tener miedo al error o al fracaso, porque eso en realidad es más desafiante. O si por el contrario es una organización que le tiene asco, que le tiene aversión al riesgo, que no quiere tomar riesgo, que no quiere, que castiga el fracaso, esa organización probablemente sea una organización que tenga un freno mucho más importante. Y también tiene su historia, ¿no? Muchas de las empresas, la mayoría de las empresas que conocemos, iniciaron con alguien que fue un emprendedor, y en este grupo tendremos un montón de esta gente que un buen día dijo, este es el sector que a mí me gusta, y en esto empiezo, y esa historia es la que va generando y va creando muchos de los valores y mucho de la historia y mucho de por qué se hacen las cosas así en esta organización. Ese es el diálogo interno que la estrategia tiene que tener con la organización. Pero también la estrategia va a tener que conversar con el entorno, ¿sí?, con los clientes, los proveedores, los competidores, la sociedad, estos grupos de interés que hoy mencionábamos, el gobierno, las regulaciones. Vaya si en estos tiempos han estado conversando y viéndose, bueno, a ver, qué me deja hacer, qué no me deja hacer, qué puedo hacer, qué está permitido, qué no está permitido, se prohíbe, no se prohíbe, bueno, por dónde sale ese diálogo continuo que la organización tiene. En el sector turístico, hotelero, gastronómico, no es nada nuevo lo que pueda yo aportar respecto a de cómo están conviviendo con este entorno tan cambiante último, ¿no? De un día para el otro hubo que bajar la cortina para esperar a ver qué pasaba, algunos tímidamente van volviendo, otros todavía están esperando a ver qué se resuelve. Así que esa relación con el entorno y las consecuencias que pueda generar las acciones, está ahí ese vínculo entre la empresa y su entorno. Entonces la estrategia, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a determinar cómo la empresa va a desplegar los recursos que tiene, los recursos con los que cuenta, dentro de ese entorno, y así va a satisfacer sus objetivos en el largo plazo. La estrategia, en lo que vamos a estar insistiendo, es que tiene esa mirada de largo plazo, no es futurología, es trabajar en avanzar hacia un determinado sueño, un ideal, lo que vamos a llamar una visión, ¿sí? Y esa visión se plantea y hacia ahí vamos a ir manejándonos. ¿Y cómo se va a organizar, ¿sí?, para poner en práctica esa estrategia? Entonces la tarea de la estrategia del negocio va por el lado de determinar cómo la empresa se va a comunicar, cómo va a desplegar los recursos, cómo va a trabajar, con relación al entorno en el que se está moviendo. Algunas definiciones que nos van dejando algunas pistas, y ahí me he encargado de marcarles las palabras un poco más en rojo para que las puedan ver o distinguir un poco mejor, ¿sí? Esta dice que es la respuesta. ¿Se acuerdan que les decía, no? La organización conversa con su entorno, ¿sí? Tiene un ida y vuelta. Es la respuesta con acciones, procesos complejos, arte, talento, capacidades y recursos
en una situación singular, ¿sí? El entorno cambia, ¿tá? Aquello de que el río no es el mismo, va cambiando, bueno, esto es lo mismo, ¿no? La situación es singular, es particular. Esa situación no depende solamente de uno mismo, ¿sí? Porque hay cosas que puedo controlar o que la organización puede controlar, pero hay cosas que no, como este entorno general que hoy veíamos en el inicio, sino que también va a depender de las decisiones que adopten terceros que se ven afectados, ¿sí? Y estas deben ser previstas o evaluadas. Quiere decir que las tengo que tener en el radar, quiere decir que las tengo que estar visualizando y teniendo en cuenta todo aquello que pueda afectarme o no pueda afectarme, ¿sí? A los clientes, sobre todo, porque son como la razón de ser o el motivo principal de la organización, pero también las decisiones que puedan tomar los proveedores, los poderes que pueda tener cada una de estas partes. Cuando el poder está concentrado en mi industria o en mi organización, hablando mal y pronto, cuando tengo yo la sartén por el mango y cuando en realidad es un proveedor el que tiene las decisiones o el que está llevando adelante las acciones o que marca el nivel de precios o el que marca cuánto quiere pagar o cuándo lo va a demandar y a partir de ahí se toman todas las decisiones. Con los clientes puede pasar lo mismo. El cliente que muchas veces decimos que tiene la razón, hay muchos casos en los que tiene la razón y otros en los que hay que ponerse a discutir un poco más sobre si la tiene o no, pero en definitiva es quien marca cómo van a darse los acontecimientos y cómo hay que acondicionar el mercado. Así que vayamos teniendo en cuenta esto de que es una idea de la respuesta que la organización va a dar. Continuamente la organización está conversando o tiene que estar conversando, no puede estar de espaldas a lo que pasa en su entorno. Esta es la que a mí me gusta un poco más y acá les he destacado algunas otras particularidades que hacen al tema que tenemos para hablar hoy. La estrategia tiene que ver con posicionar, ¿sí? Este concepto muy utilizado por la gente de marketing, ¿sí? Posicionamiento, cómo se organiza, cómo está la organización, en la mente del consumidor, en la mente del cliente, en la comunidad, en la sociedad. Bueno, posicionar. A una organización para que alcance una ventaja competitiva sostenible. Y capaz que de ventaja competitiva han escuchado hablar un montón de veces, que es aquello que a mí me diferencia, que mis competidores de repente no lo tienen, no me pueden igualar, o que a mí me destaca, me distingue, y eso me deja alejado de marca. ¿Cuál es mi diferencial? Ahora, lo que aparece junto con esta ventaja competitiva es lo de sostenible. Y el sostenible nos está hablando también del largo plazo, del tiempo. Si mi ventaja competitiva es una computadora, nada le impide a un competidor comprarse una computadora o aún conseguir una computadora todavía mejor que la mía. ¿Sí? Si la ventaja competitiva es una estructura, una infraestructura, es una ventaja que de repente no es del todo sostenible. Ahora, cuando hablamos de cuestiones más intangibles como un nivel de servicio, como un sistema de gestión, como una imagen, ahí la ventaja se hace sostenible y se hace mucho más difícil de copiar en el largo plazo, difícil de imitar. La pueden seguir, pero ahí se cumple aquello de que el que pega primero pega dos veces. Entonces es importante que esa ventaja competitiva no solamente exista, sino que se pueda mantener y sostener en el tiempo. Y acá viene lo que a mí más me gusta de estas definiciones y de todas las que tengan que ver con estrategia, y perdón que lo hago así personal, pero creo que por acá pasa y es el tópico de la reunión de hoy. Esto implica decidir, y hay que decidir cuáles son las industrias en las que queremos participar. Y cuando decimos cuáles son las industrias, sectores, negocios, rubros en los que queremos participar, lo que estamos diciendo, o deberíamos estar diciendo también, es aquellos en los que no queremos participar y en los que no vamos a estar. En la jerga del management o de la gerencia se habla de esto que son los trade-off. Hay trade-on, que son los negocios en los cuales yo voy a estar, pero también hay trade-off, son negocios en los cuales no me voy a meter, no voy a estar. ¿Sí? De todo lo que hay en este abanico yo me voy a concentrar en o en esta batería de productos o de servicios. Y esa es mi decisión. Y con eso, por un tiempo, voy a morir abrazado. ¿Sí? Implica decidir. ¿Cuáles son las industrias en las que voy a estar? Las que quiero participar. ¿Cuáles son los productos y servicios que queremos ofrecer? ¿Y cómo vamos a asignar los recursos corporativos? Y ahí está la respuesta a esto de decidir. ¿Por qué tengo que decidir? Porque los recursos son escasos, los recursos son finitos. Más allá de que tenga disponible una suma importante de dinero,
o así tenga muy poco, los recursos van a ser siempre escasos para todo lo que quiero conseguir. Por tanto, tengo que decidir cuáles van a ser los lugares o los puntos en los cuales quiero estar y cuáles no. ¿No? Y en esos lugares es donde yo voy a conseguir la ventaja competitiva y la voy a hacer sostenible, la voy a mejorar, la voy a perfeccionar. Entonces, el objetivo principal va a ser, hablando de esta ventaja competitiva, el de crear valor. Y cuando hablamos de crear valor, es lo que se genera para intercambiar. Yo tengo algo que es valioso, pero no es valioso solo para mí, sino que es valioso para alguien, y ese alguien va a estar dispuesto a entregar un valor a cambio. Por lo general, el valor que va a entregar a cambio va a ser el metálico, va a ser dinero, va a estar pagando por eso y lo va a pagar en la suma o en el valor que entienda, y así va a relacionar si es caro o si es barato, ¿no? El valor que está recibiendo cuando hace la transacción. Este valor es para el accionista también, porque hay alguien que invierte, sea el dueño, sea el emprendedor, sea un grupo de inversionistas, están apostando a que esto va a generar sus divisas. De lo contrario, pondrían la plata perfectamente en una cuenta en el banco, a plazo fijo, y no se preocuparían, simplemente vivirían de los intereses. Sin embargo, tienen un gusto por, de repente, hacer crecer mejor su inversión, su dinero, ver otros resultados y el valor que van a recibir con el emprendimiento o con la propuesta que se le haga. Y las demás partes interesadas, ¿sí? Las que ya vimos, ¿no? Clientes, proveedores, sindicatos, medios de comunicación. Y todos ellos, o todos nosotros, lo que estamos ofreciendo es un valor al cliente. Acá la razón de ser, y empezamos a volver a aquello de que el cliente siempre tiene la razón, ¿no? O aquello que decía Sam Walton, el creador de Walmart, que decía en sus declaraciones que el único capaz de echar desde el portero hasta el gerente general de una empresa era el cliente, con solamente tomar la decisión de ir a comprarle a la competencia. El cliente es el que tiene, en este caso, como decíamos hoy, la sartén por el mango. Si decide por nuestra ventaja, nos va a estar acompañando y va a estar recibiendo un valor y nos va a estar marcando cuáles son las cosas que le gustan o no de lo que tenemos para ofrecerle. Así que vamos entrando en este ambiente, en esta sintonía, y por eso les decía hoy que esto no tiene color, no tiene sector, esto es general para cualquier organización que se precie tal y que quiera salir adelante en el mundo de los negocios o a través de un emprendimiento. Y les decía esto de decidir, y me gusta traer esta imagen, es céntrica acá en Montevideo, y lo primero que les preguntaría, en caso de estar en un salón, sería, bueno, ¿cuál es el negocio de esta empresa? ¿Hay un foco, hay una decisión tomada acá? Por un lado tenemos un lavadero y por otro lado se dictan clases de matemáticas, todo en la misma estructura, todo en el mismo lugar. ¿Dónde está el foco puesto? ¿Es más importante el lavadero o es más importante las clases de matemática? ¿Qué empezó después? En todo esto que veíamos, es una relación interna. ¿Cómo fue la historia de esto? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Es lo mismo? ¿Es la misma persona que atiende al lavadero la que te da las clases de matemáticas? ¿Qué me dice eso de las clases de matemáticas? ¿O qué me dice eso del lavadero? Entonces, de vuelta, ¿dónde está el foco? ¿Dónde está la energía? Para el cliente, para el consumidor, ¿es fácil distinguir cuál es la propuesta de valor que hay detrás de esto o en realidad lo desorienta? Está hace muchos años esto, o sea que sigue funcionando y todos los días el lavadero sigue funcionando, no sé las clases de matemática, pero está todos los días, es una esquina acá céntrica de Montevideo. Y a uno tiene como siempre la tentación a veces de pasar a preguntar qué, pero también hay un poco de vergüenza, así que lo traemos, no lo mencionamos, pero existe como tal. Y no es distinto de cualquier negocio, incluso sabemos que en el interior, quienes venimos desde tierra adentro, sabemos que cuando empezaba alguien un negocio, por lo general era fácil empezar a anexar otra cosa. Los ramos generales existían y siguen existiendo, y hay veces que no hay un foco, sino que la idea o el foco central es tener todo para todos, ¿no? Porque nunca se puede perder la oportunidad de colocar algo. Pero el tener un foco, o por lo menos iniciar con un foco, ayuda a que después se pueda ir escalando o trabajando mejor, ¿no? Tampoco hay que morirse con las botas puestas en un solo negocio. Pero a ver, esto de decidir, ¿no? ¿Qué voy a hacer y qué no voy a hacer? Y si estas son mis decisiones, bueno, hacia adelante con esto y trabajando, identificando los clientes. ¿Van a ser los mismos? ¿Van a ser distintos? ¿Qué estructura necesito para que esto siga avanzando? ¿Para que esto crezca? ¿Para que esto perdure?
Bien, más allá de lo gracioso o de lo realista de este ejemplo, no podemos hablar de empresa, no podemos hablar de organización sin mencionar a quien fue como el padre o el más estudioso en los temas de management o de emprendedurismo o de cómo se manejaban las organizaciones, que fue Peter Drucker. Peter Drucker falleció en 2005, pero muchas de las cosas que fue viendo eran para 20 años después, ¿no? O incluso algunas recién se empiezan a manifestar ahora, o a algunos les cae la ficha recién ahora. Para quienes no lo conozcan o de repente lo hayan visto en algún momento, decía una cosa así que cuando se le pregunta qué es una empresa al típico hombre de negocios, es probable que responda una organización para obtener un beneficio. Es más, si le preguntara a muchos de ustedes o a quienes estén acá siendo parte de una organización o de una empresa o teniendo un emprendimiento, muchos me dirán que bueno, lo empezamos a hacer porque algo teníamos que sacar. Había que parar la olla, te dirán algunos, había que trabajar. Bueno, perfecto. Una organización para obtener un beneficio puede ser la respuesta más concreta. Un economista, de esos típicos que vemos a diario, probablemente diera una respuesta similar, decía Drucker en su momento, y dice, bueno, para maximizar las ganancias, poner a trabajar el efectivo o el capital para que genere más capital, ¿sí? Ahora, según su concepción y según su análisis y su visión, esa respuesta no solamente es falsa, sino que es irrelevante. Y no es que Drucker fuese un atrevido que se levantó una mañana y miró para dónde estaba el viento y dijo, bueno, esa respuesta no puede ser, sino que esta respuesta es empírica, es parte de su investigación, su vida la dedicó a investigar, a trabajar en estos temas y ver cómo se comportaban o cómo se daban determinadas realidades en las organizaciones. Con muchas de las organizaciones estaban al frente de los sectores o de sus rubros por decisiones que tomaban internamente. Y ahí descubrió esto que es fundamental y que nos ayuda a lo que es el punto de hoy, esto de enunciar, esto de decretar, declarar, ¿sí? Dice, para saber qué es un negocio tenemos que comenzar con su propósito. Hoy lo que vamos a hablar justamente es del propósito de la organización, para que ustedes puedan ver, bueno, el propósito de la organización que ustedes lideran, la organización que ustedes están al frente o de la que son parte. Hay que comenzar con el propósito, es decir, ¿para qué existe? Esas preguntas que uno se hace a la mañana, ¿no? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Sí? ¿Para qué existo? Este debe quedar fuera de la propia empresa. De vuelta, la conversación entonces con el entorno y no con el adentro, no la organización que se mira al ombligo, sino la organización que está mirando a lo que pasa afuera, lo que pasa en el entorno, lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la industria, en el sector, ¿sí? ¿Qué está pasando allá afuera? Por lo tanto, el objetivo y el propósito de la organización está afuera. Dentro de la organización, como dicen algunos amigos y colegas de cátedra, dentro de la organización no están los resultados están afuera. Dentro de la organización lo único que hay es consumo, es gasto, ¿sí? Dentro de la organización yo tengo todos rubros que son de salida, ¿ah? Sueldos y jornales, materia prima, compras, ¿ah? Pago proveedores. La única que genera es la venta o la acción comercial, y la venta o la acción comercial se concreta afuera de la organización. Así sea que esté vendiendo un producto, vendí muchos años latas de sardina y conservas de fruta, y por más que las trajera, si no las lograba vender, en realidad no estaba el resultado dado, o sea que los resultados están fuera de la organización. La organización es la que tiene que traer el fruto de esos resultados. Entonces, dice, de hecho, debe estar en la sociedad, ya que la empresa es un órgano de la sociedad. Lo vimos, ¿no? La empresa inserta dentro de no es algo que está libre, sino que en mayor o menor medida tiene un impacto, genera un impacto en la comunidad y es impactada por lo que la comunidad hace. Y dice, solo hay una definición válida del propósito del negocio, y es crear un cliente. Y acá uno lo queda como mirando así, pero después que lo empezás a procesar, es crear un cliente. Así que la organización dejó de ser aquella organización industrial en la cual se dedicaba a crear el producto y que el producto generara su propia demanda, porque en un mundo netamente competitivo, en una sociedad y en una realidad de clientes totalmente informados, súper informados, o que ya googlearon todo lo posible antes de ir a preguntar por un producto o consumir un servicio, ¿sí? Lo que hay que hacer es crear un cliente, o sea que el foco ahora cambia, ya no está ahora hace un buen tiempo, ¿sí? Drucker murió hace 15 años y esto lo estaba diciendo capaz que 20 años antes, ¿sí? Crear un cliente. Entonces la organización no nace para decir voy a vender esto, sino que nace para solucionarle algo a ese cliente, ¿sí?
y por lo tanto va a tener que identificarlo y trabajarlo. Y dice, y porque su propósito es crear un cliente, la empresa de negocios tiene dos, y solo estas dos funciones básicas. No quiere decir que no tenga otras funciones, pero las funciones básicas van a ser, en inglés se le llama marketing innovation, ¿sí? Pero la traducción que podemos hacer es la del mercadeo, como la comercialización, más que el marketing publicitario, sino que el marketing como la gestión del mercadeo, de la comercialización o la gestión comercial y la innovación. Esas dos son las funciones básicas de la organización para crear este cliente. Y cuando uno trabaja en ventas y empieza a leer a Drucker y demás, resulta que Drucker te dice que en sus últimos puntos el objetivo de la comercialización es hacer que la venta sea superfluo. Quiere decir que la venta se tiene que dar sola. ¿Sí? Que, ¿para qué quiero yo tener una estructura de una fuerza de ventas que continuamente está presionando y trabajando si en realidad lo que necesito, ¿sí?, es que el producto se venda solo? Entonces esta comercialización requiere especialización, y dio casualidad el tema de las ventas, el tema de la negociación y todo lo demás, son los temas menos trabajados y menos estudiados, y que en las capacitaciones o en los trabajos son los que menos espacios hay. No tenemos en nuestro país posgrados de gestión comercial, no tenemos un ingeniero comercial, ¿sí? Entonces tenemos problemas después para salir a vender. En las carreras, en la formación, incluso en la educación secundaria, no tenemos instancias en las cuales la gente se forme para comercializar. Y esto no es una crítica al sistema educativo, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero generalmente estamos formados para ser empleados más que para emprender, ¿no? Y esto sí es un comentario en lo personal. ¿Por qué nos cuesta emprender? ¿Y por qué no sabemos? Porque no tenemos modelos. Y el emprendedor en realidad es alguien que hace una cuestión heroica de salir a pelearse contra todo, y lo que cree es en su propósito y sabe que hay un cliente que eso lo valora, y es más un Quijote que va luchando contra esos molinos de viento, pero que bueno, que obtiene sus resultados. Entonces, no obstante la dimensión de esta comercialización, es toda la empresa, toda la organización tiene que estar pensando en esto, y más en el mundo de los servicios. En el mundo de los servicios, desde el telefonista, el recepcionista, la persona que atiende, el que entrega un pedido, el que va a llevar algo, toda esa gente está enfocada o debe estar enfocada al cliente, ¿sí? Le importa o le tiene que importar el cliente tanto como le importa al gerente general o al gerente comercial. Ese es el cliente que se ha creado, ¿sí? A ese le debemos la vida, o a ese le debemos la preferencia, ¿sí? Y mantenerlo en el tiempo es lo más rentable que podemos hacer. Sale 5 veces más caro conseguir un cliente nuevo que venderle más a un cliente que yo ya tengo. El cliente que yo ya tengo un vínculo, tengo una relación, ¿sí? Sabe lo que le estoy vendiendo, viene a buscarme, me recomienda, me promociona, ¿sí? Y para rematarla con Drucker y seguir, dice, el cliente rara vez compra lo que la empresa cree que le vende, ¿sí? Lo que el cliente compra y valora no es un producto como resultado, un servicio, sino utilidad, lo que ese producto le brinda, ¿sí? Entonces ustedes, si les preguntábamos, bueno, en el sector turístico, ¿qué es lo que está comprando la gente? Es la utilidad, está comprando el descanso, la tranquilidad, no está comprando o no está rentando un apartamento, si fuese estuviésemos hablando del caso de un emprendimiento inmobiliario, no está alquilando el apartamento, sino por la comodidad, la utilidad que le está dando, la cantidad de dormitorios que tiene para poder repartir a la familia o para poder invitar a la gente. No sé, hay una utilidad ahí atrás. Entonces, qué distinto es trabajar para un cliente cuando sabemos cuál es la utilidad que recibe por el producto, esas cosas que uno dice, pero ¿por qué quiso esto? Bueno, lo quiso porque justamente hay una utilidad mayor que de repente la estética del lugar, ¿sí? Lo práctico, lo que le llamó la atención, lo que más le sirvió fue eso y no otra cosa. La utilidad, ¿sí? A veces lo bueno, bonito y barato, lo práctico, lo que está en el momento, ¿sí? Ahí me acuerdo a veces de la lapicera Bic, no falla, siempre funciona, es la utilidad que a mí me da, más que, no es que voy a firmar un contrato y salir en la televisión, ¿tá? La necesito en algo puntual, ahora está ahí, ¿sí? Bien, entonces, nos metimos en el tema de la organización, vimos cómo trabaja, vemos cuáles son los puntos importantes, por qué la organización tiene que empezar a pensarse, o el emprendimiento tiene que empezar a pensarse con un propósito, ¿sí? Tengo que decidir como emprendedor, tengo que decidir como empresario, ¿sí? En qué cosas voy a estar y en cuáles no, qué negocios quiero seguir y cuáles no. Eso empieza a alivianarnos mucho el camino.
Y como decía que estaba Drucker con el tema de la comercialización, y ya nos dejó claro cuál es el punto, esto de crear un cliente y trabajar hacia eso, hablaba también de la innovación. Y para la innovación me fui a alguien un poco más cercano en el tiempo y aparece el amigo Indio Govindarajan, que nos va a hablar de 3 cajitas. Porque dice, bueno, está todo bien, uno va a estar pensando en el futuro, ¿sí? Pero tiene un pasado que a veces lo condena o que lo trae marcando, esto de siempre hicimos las cosas así. Y también hay un presente, ¿no? Esta idea de que, bueno, hay que vivir el aquí y el ahora también. Y hay como que ir barajando esto de lo que traemos del pasado, hacia dónde vamos y este presente. Y nos dice, bueno, primero hay que selectivamente olvidar el pasado. ¿No? Esto de suéltame pasado, ¿no? Ir dejando atrás determinadas cosas. Esto de desaprender. Hay cosas que ya no se hacían y que ya no me sirven y que ya no las utilizo. ¿Sí? Antes tenía que pasar la caja registradora, de repente en un lugar tenía que digitar los códigos. Hoy ya está el código de barras, hoy ya incluso hasta la gente se puede autocobrar. Entonces uno selectivamente quiere ir olvidando el pasado. ¿Qué cosas ya no nos sirven? Es como empezar a soltar un poco el lastre. ¿Sí? Desaprender. Como dejarle espacio en el disco duro para nuevas cosas. A su vez también hay que estar manejando el presente, o sea, uno no se puede olvidar de que estas cosas que va dejando, hay otras que siguen vigentes y están todos los días, y todos los días hay que trabajar. Me acuerdo cuando estuvo acá en nuestro país Adrià, que era el del Bully, uno de los que tenía las estrellas Michelin y todo lo demás, y estuvo en la Universidad Católica en su momento, y lo dijo mitad en broma, mitad en serio, con la Fundación Movistar. Nos decían que no podíamos cerrar, y de hecho cerrábamos todos los días, ¿no? Como diciendo, es autoimpuesto de que hay cosas que no puedo hacer cuando en realidad no tienen razón de ser. Nos decían, no podemos, pero de hecho estábamos cerrando todos los días estaba el negocio cerrando, más allá de que tenía cartas de reserva a veces para mucho tiempo adelante, hasta de meses o años. Entonces, bueno, manejar el presente, vivir el ahora. Pero también ir creando futuro. ¿No? Como decir, bueno, ¿de qué va a venir el mundo a futuro? Es como tener un ojo puesto en el horizonte, a ver, bueno, hacia dónde van las cosas, qué es lo nuevo, qué es lo que está surgiendo. ¿No? Y es difícil, ¿no? Cuando la agenda es una sola, cuando tenemos 24 horas en el día, o como decía un amigo, vamos a trabajar las 24 horas del día y si es posible las 24 de la noche también. ¿No? Entonces, qué difícil es, ¿no? Ir acompasando y hacerse los tiempos para decir, bueno, ¿qué cosas tengo que dejar de hacer? ¿Cuáles tengo que empezar a hacer y cuáles tengo que seguir haciendo? ¿No? Que esto es también un ánimo de lo que vemos en este proceso estratégico de ir viendo, bueno, qué tengo que ajustar, qué tengo que cambiar, qué cosas estoy haciendo bien y debo mantener, qué cosas de repente ya no son valoradas, ya no son interesantes, ya no le crean un valor al cliente y tengo que dejar de ofrecerlas, tengo que cambiarlas, y qué cosas nuevas tengo que ir incorporando, probablemente para mantener esa ventaja competitiva sostenible, ¿no? Entonces el futuro es ahora, ¿sí? Sin eslóganes políticos, ¿no? El futuro es lo que estamos viviendo, es como el presente. No se trata de lo que hay que hacer en el futuro, sino prepararlo en el presente. Lo digo nuevamente, no es futurología lo que hacemos con la estrategia, sino que de alguna manera nos imaginamos, ¿sí? Que de eso vamos a hablar ahora un ratito en la visión, la foto en la cual nos queremos ver, en 5, en 10, no sé, 15 años, ¿no? La foto en la que nos queremos ver. Y hacerla tan nítida que después lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿cuál es el camino que tengo que recorrer para que esta foto salga con esa nitidez y que yo me vea ahí y, bueno, y vea a todos los demás ahí? Entonces, diseñar una arquitectura estratégica de una página, y acá viene la idea muy repetida en todos estos teóricos, que es el poder de lo simple. ¿Sí? Las cosas simples. Si yo tengo que hacer un manual de fascículos coleccionables para explicar cuál va a ser mi estrategia, probablemente lea el primer fascículo y el siguiente ya no lo lea. Esto tiene que ser una hoja, imagínense una hoja en tamaño A4 en la cual yo pueda contar cuál es mi estrategia, cuáles son mis valores, cuáles son mis objetivos. ¿Sí? Y que si me estoy perdiendo o si alguien viene a trabajar en mi organización, pueda mirarlo y pueda entenderlo y pueda saber, bueno, usted está aquí, usted va marchando hacia aquel punto, y que si usted mueve u opera en tal punto, está afectando tales otros. ¿No? Y para mover tal punto usted necesita tal otra cosa. Entonces, en una hoja tamaño 4 uno tiene un mapa directamente de lo que tiene que hacer, de lo que tiene para hacer y de lo que tiene que empezar a trabajar. Si vamos bien, ¿sí? Termino con los teóricos y que es uno de los que más resume. ¿Por qué?
Es probable que en algún momento hayan trabajado o sientan la tentación de llamar a un consultor o buscar la asesoría para hacer una planificación estratégica. Y eso es tomar una decisión también. ¿Sí? La toma de decisiones estratégicas bien podría llamarse planificación estratégica o pensamiento estratégico. Es fácil o es relativamente fácil generar una estrategia o pensar una estrategia y dejarla escrita. Eso es fácil. Lo difícil es que eso cobre vida, lo difícil es pasar, lo difícil es traducir eso a hechos, lo difícil es traducir eso en acciones concretas. Por un lado vamos a tener lo que le podemos llamar objetivos sencillos, pero no solamente sencillos por fáciles, sino sencillos porque tienen que ser fácilmente comprensibles para cualquiera en la organización. Tienen que adaptarse a distintos lenguajes, a distintas formas o a distintas niveles educativos, ¿sí? O a distintos niveles de responsabilidad. Entonces tienen que ser sencillos, tienen que ser coherentes también. No es haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Sí? Tiene que haber coherencia en eso, y en eso el emprendedor, el líder, tiene mucho que ver, ¿sí? Porque hay alguien que lo va a estar mirando, entonces ese objetivo tiene que ser coherente también con la persona. Y también pensados a largo plazo. Pensados a largo plazo, no son objetivos para cumplir de hoy para mañana o de hoy a fin de año. De vuelta, la vista puesta en esa foto allá en el largo plazo. Tener un conocimiento profundo del entorno competitivo, es decir, ¿dónde estoy parado? ¿Qué pasa en mi industria? ¿Qué pasa en mi sector? ¿Cuántos competidores? ¿Cuánta gente también está en este negocio? ¿Cuántos lo hacen mejor? ¿Cuáles podrían ser sustitutos? ¿Sí? ¿O qué pasa si? Lo hablábamos antes con Valentina, antes de recibirlos, y creo que lo habíamos conversado con Tere también en su momento. Nadie de repente imaginó una pandemia de esta que nos iba a llevar el tiempo que nos iba a llevar y que todavía no sabemos ni qué va a pasar con los rebrotes, etcétera, etcétera. Pero, ¿y qué pasaba si teníamos sobre todo en la industria del turismo, ¿no? O en el sector inmobiliario, qué pasaba si teníamos un cierre de fronteras? Por motivos, llamale H. No es que no fuese imposible, podía darse una situación conflictiva, etcétera, etcétera, bueno, y que podría generar más o menos los mismos temas, ¿no? Y en todos lados, porque somos un país que prácticamente la industria la tenemos bastante afectada, así que dependemos mucho de la importación y seguimos exportando. Entonces, bueno, ¿qué pasaba si teníamos un cierre de frontera? Entonces, bueno, el entorno, ¿tá? ¿Quiénes nuevos pueden aparecer? ¿Quiénes no están hoy y que pueden llegar a aparecer? La otra es la valoración objetiva de los recursos. Quienes miran o quienes piensan en los recursos como una limitante, ahí hay varias fotitos en la vuelta de años A. La de Jeff Bezos en una oficina por ahí con un cartel de Amazon pintado con aerosol sobre una tela así nomás. Lo tenemos a Galperín, la gente de Mercado Libre, en una oficinita, en un garage, en una cochera, ubicados ahí, y hoy Mercado Libre lo que es. Entonces, bueno, hay una valoración objetiva de los recursos, ser conscientes cuáles recursos tengo, pero también cuáles recursos necesito, y para qué los necesito. Entonces, ¿para qué quiero lo que quiero? Y acá, sin extenderme mucho más, lo que quiero dejarles como mensaje es que no solamente hay que tener los objetivos, no solamente hay que conocer el entorno, uno puede tener una radiografía perfecta del entorno, también puede hacer una valoración objetiva de sus recursos, pero si no hay una implementación efectiva, y esto quiere decir que hay una ejecución, que es el punto que vamos a tratar de ver en el siguiente encuentro, y un control, que es lo que vamos a ver en el último, ¿sí? Si no hay una implementación efectiva, no hay un trabajo efectivo, no hay un ajuste, no hay un pensamiento crítico de eso, la estrategia no va a ser exitosa. O sea que para mí, que mi estrategia concebida, pensada, de resultados, o llegue a estar lo más cercana posible al punto al que quería llegar, lo que necesito justamente, además de tener los objetivos claros, de conocer cuáles recursos cuento y cuáles necesito, y también conocer cómo está mi entorno, ¿sí? El de la tarea y el general, ¿sí? Necesito implementar la organización, es decir, pasar de las letras, pasar de la palabra. Si no, el riesgo en el que caigo es que me vuelvo un analista de lujo y me paso todo el día analizando. Y acá hay una diferencia clara, que la dejé incluso para el final, pero ya la voy adelantando, ¿sí? Hay una instancia y hay un momento en el cual
uno puede tomar decisiones y la toma de decisiones es netamente democrática. Uno la puede consultar con absolutamente todo el mundo. Le puede preguntar a toda la gente en la organización y todo lo demás. Pero hay una instancia, y es esta la de la implementación, la de la ejecución, en la cual, ¿sí?, el dueño, el ejecutor, el gerente, quien tenga la responsabilidad, tiene que volverse autoritario. ¿Sí? Esto no es que tiene que volverse un dictador, pero tiene que ser autoritario. El momento de tomar las decisiones ya pasó. Ahí yo decidí, ya dije qué negocio voy a estar y en cuál no. Y esa va a ser mi ley. Y a partir de ahí me voy a mover. ¿No? Todo lo que venga y esté por fuera de eso no entra, no tiene cabida. Salvo algún momento en el cual yo resuelva o reformule esa idea. Así que, si vamos bien, esto no es solamente la toma de decisiones por decidir, sino que es también ir cambiando. Tere, te vi por ahí. Vamos, bárbaro. Ah, perdón. Perfecto. Porque, porque lo has preguntado y estábamos muy calladitos todos, entonces quería darte la tranquilidad que venimos lo más bien. Salvo que se corte la conexión o que sienta que se caen, o empiecen a sonar las sirenas, yo no paro. Bueno, bien, buenísimo. Así que, entonces, hemos conseguido la organización, ¿no? Que la organización está dándole respuestas de continuo, ¿sí?, al entorno en el cual está radicada, al entorno en el cual se mueve, se comporta. Para darle esa respuesta tiene que conocer ese entorno, tiene que marcarse los objetivos, tiene que empezar a pensar en esa foto en la que quiere verse, hacia dónde va, ¿sí? Porque si no el día a día se lo come, ¿no? El día a día se lo come. En lo personal han sido muchos, y me imagino que van a ser muchos más todavía, los que voy a ver, que nos vamos a sentar a conversar, y son gente que tiene empresas que han crecido y que de repente están muy bien posicionadas y que el entorno y el mercado las ve como exitosas, y la persona no sabe dónde está parada. Pero no es que no sepa dónde está parada, ¿sí? Extraña o añora cosas que de repente, ay, somos 120, pero qué lindo cuando éramos 5. ¿Por qué? Porque ese crecimiento fue tan rápido, fue tan dinámico, y capaz que en 5 años, en 10 años creció tanto, y no era la foto que imaginaba. No era la foto que quería ver, pero bueno, el crecimiento lo fue llevando y me trajo hasta acá. Y ahora no sé, como que tengo el GPS recalculando. Entonces, qué importante o qué lindo es no solamente llegar a ese crecimiento, llegar a esa instancia en la cual hay un éxito, pero también que ese éxito era el que quería o el que buscaba, ¿sí? Entonces esto habla no solamente del negocio por el negocio, sino de la salud también de las personas y de poder disfrutar lo que es este viaje. Suena medio filosófico, pero hay mucho de la salud. Y el primer problema que tenemos en esto, de cuando pasamos de la toma de decisiones, de decidir qué quiero, si me gusta, si no me gusta, qué tal color o cuál no, es cuando no le ponemos fechas a las cosas, ¿no? Algo que no tiene fechas queda en sueño, ¿no? Una idea, che, qué lindo, ¿te acordás cuando hablamos? Cuando hay un objetivo, ¿no? El objetivo ese necesita ser claro, estar definido, tener una fecha, tener un plazo, un responsable, ¿no? Si eso no está, la acción no es efectiva. Entonces, objetivos claros, ¿sí? Acciones efectivas. Y como me imagino que tendrán un ratito para andar en las redes por ahí, hace poco aparecía este enunciado y decía: cuando escribes tu sueño en un papel y le pones una fecha, se convierte en un objetivo, ¿no? Algunos a fin de año empiezan como a decretar tal cosa, o tal año, no sé qué, tal año, tal otro. Bueno, lo importante de ponerlo por escrito o manifestarlo. Dice, cuando divides tu objetivo en pequeños pasos, se convierte en un plan. ¿No? Y acá saco a Natalia Oreiro cantando que todos tenemos un plan. Pero qué importante sería que todos tuviésemos un plan, ¿no? O sea, porque eso marca de que hubo previamente un objetivo establecido, algo que tiene marcada una fecha en la cual quiero llegar, ¿sí? Y cuando tengo un plan, ¿sí? Y a ese plan lo respaldo con acciones, es decir, voy generando acciones efectivas, se convierte en realidad. Entonces voy generando la realidad. Entonces, nuevamente, no hacemos futurología, no podemos cambiar destinos o marcar destinos, pero sí podemos ir generando acciones que traigan determinados efectos. Acá la ley en la que nos movemos es la de causa-efecto. Yo genero determinadas acciones que van a generar determinadas cosas, ¿sí? Y van a venir resultados. Si esas acciones no fueron efectivas, quiere decir que hubo algo que no estuvo saliendo bien, o que ese no es el camino, ¿no? O que esa piedra no tengo que volver a tropezar con esa piedra, ¿no?
tengo que andar otros caminos. Pero bueno, en la medida en que no lo voy escribiendo, que no lo voy redactando, no lo voy evaluando, ¿sí? Tampoco puedo ir modificando la realidad. ¿Sí? Si entro en un círculo vicioso y no en uno virtuoso, estoy teniendo algunos inconvenientes para alcanzar mis objetivos. ¿Ah? Y ahí hablaremos después también de la salud con la frustración y demás, y qué problema cuando alguien tiene gente a cargo, cuando alguien depende de otra persona y no ve que haya un objetivo, o quien tiene que marcar los objetivos no están ahí, o cuando los objetivos personales no concilian con los objetivos organizacionales. Tema para los psicólogos, tema para la gente de recursos humanos, pero cuando hay que hablar de motivación, estas cosas sí que importan. Y este proceso de planificación estratégica arranca, como les decía, una situación actual. Tengo que ver, y acá hay herramientas como el FODA, el PESTEL, hay unas 5 fuerzas de Porter que nos pueden ayudar a sacar como una foto actual, ¿sí? Una radiografía actual. Es estática, ¿tá? A algunos de repente no les va a sumar mucho, pero es la situación actual. Este es el hoy, acá estoy, de aquí avanzo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Sí? En la relación con el entorno. Y un punto, decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? Y ese es el norte, y lo pongo como el Everest, ¿no? Imagínense esa montaña que tiene un esfuerzo, y habrá 1000 caminos de llegar hacia esa montaña, escalarlo por un lado, por otro, en determinada temporada, en determinada... algunos arrancarán por un lugar, otros se meterán por un valle, otros subirán en otros picos. Bueno, el objetivo es ese, ¿sí? Es la foto en la que quiero verme, ¿sí? Le pongo la visión 2030, nuestro país con el 2030 tiene ahí una idea y tiene como un karma que nunca va a llegar, algo que no se va a concretar. Hay una foto que muchos vimos, ¿tá? Por ejemplo, de ver un mundial, otra vez en Uruguay, y la vimos en un póster a todo color, y esa foto cada vez se va achicando más, a reducirse a un partido de repente inaugural o final, si es que hay, del Mundial 2030. ¿Tá? Y diremos, bueno, perfecto, pero entonces alcanzaba simplemente con tener la visión, es decir, mirá, porque en el 1930 hicimos un Mundial acá, cuando se cumplan 100 años podemos hacer otro. ¿Ah? Y capaz que eso fue lo único que hubo, pero después no hubo un plan, no hubo actividades previas, pasaron 20.000 cosas en el medio, y en realidad era todo un deseo, un sueño. ¿Ah? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que pasan o que suceden como resultado de actividades en el futuro? Es decir, bueno, ¿qué va cambiando de aquí en más? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué no tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que esto es de decidir, ¿no? Esto es de trade-on y trade-off, ¿sí? ¿Qué tomo y qué dejo? Y ahí aparecen estos objetivos a corto plazo. Hay como pequeños mojones, ¿sí? Pequeñas etapas que tengo que ir cumpliendo. Actividades, colaboradores, gente que tiene que ingresar, socios, insumos, materiales, presupuesto, ¿sí? Para llegar justamente a ese largo plazo. Y todo esto, ¿sí? Esta visión, estos objetivos de corto plazo y los de largo plazo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cuáles son las actividades, los colaboradores y demás, lo que determinan es un foco, ¿sí? Un foco. Todo aquello que nos distraiga o que no entre o que no tenga cabida en este puzzle que vamos armando para llegar a la punta de la montaña, ¿sí? Es el foco que alinea las decisiones y las acciones en la operativa, en el día a día, en lo cotidiano, ¿sí? Y que filtra, ¿pasa o no pasa? Che, mirá, me llegó tal cosa, tal propuesta, bueno, pero esto está enmarcado, entra, conversa con esta idea, ¿se puede alinear? O realmente nos saca de foco, nos saca recursos, nos come y no sabemos, no entra en la foto, no está en la foto que queremos ver. Bueno, por ahí va. Vuelvo a la idea de la foto. ¿Tá? Imagino que quienes están acá han de ser casi todos mayores de edad y en algún momento vieron esta película, ¿no? Volver al futuro. Y si vieron esta foto, les recordará el momento en el que el amigo Marty McFly está teniendo algunos inconvenientes, ¿sí? Y la foto del futuro, porque él está en el pasado y tiene que volver, se empieza a distorsionar, ¿no? Actos o cosas que pasan o que no pasan, ¿no? O que suceden distintas, empiezan a distorsionar esa foto tal como era en el futuro. A tal punto de que las cosas que se tienen que hacer para que la foto sea nítida como la primera que veíamos, suceda o se cumpla, si yo no estoy haciendo nada, corro el riesgo hasta incluso de desaparecer. ¿Sí? Iba a ser, tal cual les empieza que iban a hacer tal cosa, y sí, iba a hacer, pero nunca llegó, ¿tá? O se quedó en ese primer impulso. Entonces, qué importante entonces, no solamente tener la visión, es decir, tener la foto en la cual quiero verme y con lujo de detalles y que sea nítida, ¿sí?
que hasta puedo sentir, no sé, ahí el olor de los árboles que están en la vuelta, pero tan importantes son todas las acciones previas, ¿sí?, que hay para llegar a cumplir con esa foto. Incluso hasta pensar en el fotógrafo, en la calidad de la foto. No sé si la foto va a ser digital o va a ser en una máquina de rollo. Pero las acciones tienen que ir dándose para que ese día, a esa hora, en ese momento, la foto pueda ser tomada. ¿Qué es todo lo que tiene que pasar? ¿Sí? Si vamos encuadrándonos en esa idea, entonces también la organización que va dando respuesta, que va viviendo el día a día, hay cosas que tiene que dejar de hacer, ¿sí?, que son las que te trajeron hasta acá, pero muy probablemente no van a ser las cosas que te lleven hacia más adelante. Entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas que te van a llevar a estar en esa foto y hacer que la foto sea lo más nítida? ¿Dónde te querés ver? ¿En qué lugar? ¿A quiénes querés ver en la foto? ¿Sí? Son detalles más que importantes a tener en cuenta. Bueno, Lilian dice que es muy interesante. Bueno, me alegro, Lilian. Y Josefina dice que bárbaro. Así que espero que vuelvan los lunes siguientes. Bien. La foto, ¿sí? Esta pregunta que capaz que en algún momento se las hicieron, o si alguien pasó por una entrevista de selección de personal, se la hicieron. Bueno, ¿cómo te ves en 5 años? Y uno no sabe en realidad ni cómo se ve mañana, mucho menos sabe cómo se va a ver en 5 años. Bueno, qué importante es tener esa foto, ¿no? ¿Cómo ayuda a ir encaminando las acciones? ¿Qué cosas tengo que hacer o qué cosas no? ¿Sí? ¿Dónde me quiero ver? A los 20, a los 30, a los 40, a los 50, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy para condicionar eso? Bien. Entonces, lo que hay que generar es un sistema de gestión estratégica, y esto de repente suena muy, muy grande, pero cuando empecemos a ver en los encuentros que viene cosas más bajadas a tierra o más prácticas, vamos a ver que no es tan complejo. Hablamos de que hoy íbamos a definir. Y el definir implica esto, es como lo filosófico, es el propósito, es imaginar ese futuro que yo quiero ver y cuáles van a ser las actividades o las cosas que a mí me van a diferenciar del resto, porque la estrategia también lo que tiene no es simplemente pensarme a mí en el futuro, sino pensarme a mí distinto de otros, ¿sí? Y más si estoy hablando en temas comerciales o en temas incluso de organización. ¿Cuál va a ser mi valor diferencial? ¿Qué va a encontrar distinto la gente cuando acuda a mi propuesta? Ahí surge esta idea de la misión. Bueno, soy esto, hago tal cosa, existo por tal motivo. Muchas veces la razón por la que existo es porque tengo que llevar el sustento y es más que valedero, mi familia tiene que comer de algo, o tengo un título y quiero sacarle provecho, o tengo tal actividad, veo que nadie la hace y yo la puedo hacer y tengo los medios o tengo las ganas. Entonces hay un propósito, hay una misión. ¿Ah? Somos tal cosa, hacemos tal otra, siempre es una conjugación en presente, ¿sí? Y en presente continuado todavía, ¿sí? Es como estable en el tiempo, es la misma hoy, mañana, y lo ideal sería que fuera pasado también. Nada está escrito en piedra, puede ser revisado. Pero entran acá también los valores fundamentales que a mí me hacen distinto. Y por qué, o qué cosas quiero, o qué cosas defiendo de la gente que está conmigo, o qué cosas defiendo al momento de trabajar o de accionar. Y ahí entra esta idea de la propuesta de valor, que ahora vamos a meternos un poco más, pero que habla de la visión, de qué queremos ser, dónde nos queremos ver, ¿ah? ¿Qué nos va a diferenciar? Y la estrategia, que es como el plan de juego, es como la hoja de ruta que vamos a recorrer para llegar desde la misión hasta la visión, ¿sí? Y ahí surge como una especie de mapa de la estrategia que quiero tener. Esta idea que decía Govindaraján de que yo tengo que tenerlo en una hoja, ¿sí? Y si es posible una hoja tamaño A4 que pueda fácilmente comunicar, trabajar, ¿sí? Responder. Lo que viene después es gestionar, ¿sí? Lo que hay que hacer bien para implementar la estrategia. ¿Sí? Y ahí viene una especie de tablero de control, un montón de lucecitas como el que tengo a veces en el auto, que me va indicando si tengo combustible, si no tengo combustible, si está funcionando bien el motor, si hay algo que no está, la velocidad a la que voy. ¿tá? Entonces voy controlando y sé que en ese camino las cosas que tengo, si tengo que parar, si tengo que adelantar, si tengo que frenar, ¿sí? Okay. Y ahí lo vamos a ver en lo financiero, en la parte de los clientes, en los procesos o las actividades que emprendo, y también en los recursos y las capacidades que tengo. Y por si esto fuera poco, ¿tá? El gestionar está bárbaro, pero como aquello que dice la potencia sin control no sirve de nada, lo que tengo que hacer es evaluar. Es Pirelli es el que dice la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? O aquel verso que nos decían que era como bola sin manija, ¿no? Como que va, pero nunca sabes ni para dónde va. Bueno, esto tiene que ir encauzado, encaminado hacia algún lugar. Entonces, ¿cómo medimos y hacemos un seguimiento a ver de si estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer?
Y lo mismo, lo vamos a medir en lo financiero, en la parte de los clientes, en los procesos y en los recursos. ¿Ah? Y eso necesita tener un plan de acción que es el que marcamos hoy. Entonces tenemos objetivos, tenemos un plan de acción, ¿sí? Y eso nos va a llevar a tener determinados resultados, ¿sí? Y esos resultados nos dirán qué tan bien estamos haciendo las cosas. Porque en definitiva lo que nos estamos planteando es el viejo y querido método científico. Cuando me planteo un objetivo, es casi como que estoy planteando una hipótesis, y lo que voy a hacer con esa hipótesis es ver si esa hipótesis se confirma o no. Si se confirma bien, mi objetivo estaba bien marcado y mi plan de acción y mis acciones estaban bien. Ahora, si la hipótesis no se confirma, quiere decir que, bueno, que no era por ahí el camino, y lo que se ha abierto en ese momento es la posibilidad de buscar o de encontrar otras alternativas y otros caminos, ¿no? En definitiva, de eso también se trata vivir, ¿no? Cuando hablamos de misiones, el amigo Peter Senge dice que las declaraciones de misión deben proporcionar inspiración, ¿sí? Tiene que ser algo que lo mueva a uno, pero que también mueva a su entorno, ¿no? Que la gente se alinee, quiere decir que tiren todos para el mismo lado. Entonces debe proporcionar energía y motivación a la organización. Tiene que definir el propósito, ¿no? La misión, por lo general, define en qué estoy, a qué me dedico, pero también diferencia, ¿sí? ¿En qué soy distinto del resto? ¿Sí? ¿En qué soy distinto? Entonces, lo que sucede muchas veces es que muchos líderes, llamémoslos gerentes, llamémoslos dueños, llamémoslos emprendedores, tienen visiones personales, pero que nunca las transmiten, nunca las traducen en visiones compartidas. Es decir, es algo que está y se lo guardan para sí mismos. Yo me imagino tal cosa. Bueno, pero si nunca lo comentaste, la demás gente no sabe si está yendo para el mismo lado. Y cuando las comparten, dice, galvaniza, es decir, como que sella, cierra toda la organización. Y por lo general hemos estado careciendo de una disciplina para traducir la visión individual en una visión compartida. ¿Por qué? Y porque de repente el dueño o el gerente nunca baja a hablar con sus colaboradores, porque de repente nunca se comparten instancias en las cuales la gente pueda trabajar o conversar de determinadas cosas. Así que es importante en la instancia de que no solamente lo defino, sino que también lo comunico. Y acá los licenciados en Ciencia de la Comunicación que puedan conocer tienen trabajo en la comunicación interna, ¿sí? Cuando se habla de las cosas. Y estoy hablando de que esto no es solamente pensar en organizaciones de cientos o de miles, ¿sí? Piensen en organizaciones en las cuales hay veces 2 personas o un matrimonio tienen una empresa y hablan de miles de cosas, hablan de los hijos, pero nunca hablan de la visión que tienen sobre la empresa o cómo llevarla adelante, ¿sí? Entonces, y esas cosas, a veces, si no se conversan, se puede estar perdiendo la oportunidad de sellar una ventaja competitiva a nivel organizacional o trabajar mucho más en bloque. Bien. Una de estas fábulas que aparecen y que de pronto muchos conozcan, pero que habla justamente de cómo el conocer la visión o la foto en la cual quiere verse cambia y motiva a la gente. Dicen que alguien pasa y ve que hay 3 hombres picando piedra, y a quien le pregunta, bueno, ¿qué están haciendo? El primero, aburrido, resignado, imagínenlo con el martillo dando en la piedra, le respondió una cosa obvia, estoy picando piedras. El segundo, ya sin emoción alguna, dijo, estamos levantando una pared. Bueno, ya es distinto el énfasis en levantar una pared, ¿no? Distinto que el de alguien que está picando piedra. Pero el tercero respondió mucho más entusiasmado, lo que estamos construyendo es una catedral. Entonces imagínense el entusiasmo y el énfasis que tiene una persona que sabe que está construyendo una catedral, algo que de repente lo va a superar en el tiempo, ¿sí? Los hijos van a pasar por ahí y le van a contar a los nietos, mirá, esa catedral fue la que construyó el abuelo, trabajó, no sé cuánto, o mi abuelo. ¿Tá? Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajarlas y tenerlas en cuenta. Bien, ahora, pensando en esto de la emocionalidad de las cosas y de cómo se transmiten mucho mejor las cosas por la emoción, nuestro cerebro también trabaja así. ¿No? Nosotros tenemos un lado izquierdo que trabaja la parte lógica, ¿sí? La matemática, el razonamiento, todo está puesto así. Y es el mismo cerebro que tenemos desde la época del Neandertal o del hombre de las cavernas. El cerebro no está hecho para pensar, está hecho para sobrevivir. ¿No? El cerebro tiene que luchar con los recursos del cuerpo para ver cómo sobrevive y cómo pasa de un día al otro, ¿sí? Cuándo tiene que comer, cuándo tiene que dormir, descansar, qué va a hacer. No está hecho para pensar, piensa por esas cosas de las mutaciones de la vida, ¿no? Entonces, tenemos la parte lógica, la racional, lo matemático está ahí, cuánto voy a gastar, cuánto me va a salir, cuánto puedo ganar. Pero por otro lado está el derecho, que es la emoción, ¿sí? Y decíamos hoy que las organizaciones son hechos de las personas, o sea que la organización cuando aprende, aprende por el lado de las personas. Cuando la organización siente, siente también por las personas. Y esto llevado al mundo del negocio nos lleva
a una idea que el amigo Steinwalder, cuando habla de los planes de negocio, nos posiciona en esta toma de decisiones y nos dice, bueno, nosotros nos vamos a encontrar que esto pasa exactamente lo mismo. Hay un mercado allá afuera a quien le queremos colocar, vender algo, o queremos solucionarle algo, que tiene un problema, ¿eh? Y nosotros queremos solucionárselo. Se lo vamos a solucionar a través de un qué, ¿sí? De un algo, que va a ser un producto, un servicio, que de alguna manera tenemos que ver cómo lo fabricamos, cómo lo ponemos a disposición, pero también para eso necesitamos recursos, ¿no? Y esos recursos van a ingresar por un lado y se van a ir por otro, quiere decir que va a haber ingresos y va a haber salidas. Entonces, bueno, ¿por dónde va a ingresar la plata? ¿Por dónde se va a ir? ¿Qué costos fijos vamos a tener? Entonces empezamos a ordenar toda esa idea de vuelta. En una hoja, tamaño A4, empezamos a poner y a identificar cuál es el cliente a quien yo quiero crear, qué problemas tiene ese cliente. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Sin detenernos mucho, pero para que lo tengan como referencia. ¿Qué es lo que le vamos a dar? ¿Qué problemas tiene? ¿Sí? ¿Cómo se lo vamos a dar? ¿A quién necesitamos que nos ayude y con qué recursos? Y el producto o el servicio que logremos generar, y eso va a ser en la parte interna, tenemos que ser eficientes. ¿Tá? ¿Por qué tenemos que ser eficientes? ¿Y por qué hay costos? Porque los recursos son escasos y finitos, yo tengo que trabajar muy bien, tengo que generar calidad, tengo que generar un buen servicio, tengo que generar un buen producto. Y del otro lado, ese a quién tiene que valorarlo, porque si no lo valora no me lo va a comprar. Yo puedo tener la mejor empresa de máquinas de escribir del mundo, pero si no logro de repente que la máquina de escribir pase a ser un objeto decorativo y alguien le encuentre un valor para ponerlo en su casa, no le voy a vender una máquina de escribir absolutamente a nadie, porque nadie va a querer cambiar valor metálico, dinero, recursos en algo, en un objeto que lo único que va a hacer es juntar tierra en su casa, ¿sí? Que no tiene otra utilidad, ¿no? Incluso hasta si se lo regalo puede ser una complicación. Todavía me acuerdo del jarrón de casamiento. Pero bueno, el producto o el servicio tiene que ser siempre innovador. Y eso es lo que le da un valor añadido, ¿no? Este producto que vas a lanzar al mercado, este servicio, cuando digo producto no estoy hablando de un producto tangible, puede ser un servicio. Producto es el resultado de una operación o de un conjunto de actividades. Y también ahí para añadir valor o para ser innovador hay que ser creativo. Creativos somos todos, entendámoslo, creativos somos todos. El tema es que la creatividad agregue valor. ¿Ah? Hay gente que cuando se aburre es muy creativa, ¿sí? Los niños sobre todo, pero hay que ver que esa creatividad también esté agregando valor y no sea simplemente un consumo de recursos. Entonces, todo esto necesita un marco, necesita ciertas ideas, por eso es tan importante la foto que les insisto ahí al principio. Para ver un poquito más en detalle y sobrevolar cuál es la idea de este amigo Steinwalder y entender esto que les decía del a quién, el qué y el cómo y con qué recursos. Steinwalder dice, una de las maneras en la que uno puede ver este lienzo o este canvas, imagínense que esto fuese una hoja tamaño A4, en la cual uno ha determinado, bueno, primero, ¿quién es el cliente o cuáles son los segmentos de clientes? Esos clientes, ¿qué problemas tienen? ¿Qué necesidades tienen? Las necesidades son las mismas, pero bueno, ¿cómo satisfacen esas necesidades? ¿Ah? El producto que yo tengo, bueno, imaginemos en el sector, no sé, turístico, bueno, la gente lo que está buscando es ocio, ¿tá? Y necesita cubrir ese momento de ocio, tiene que salir, tiene que llevar a los niños, o de repente, bueno, es el único momento que puede salir. Bueno, ¿qué problemas tiene? ¿Qué es lo que necesita? Si sé qué es lo que necesita, yo, organización, ¿sí? ¿Qué le propongo como valor? ¿Qué le doy para solucionar eso? ¿Sí? ¿Cuál es el remedio que le estoy acercando, que le estoy poniendo a disposición? ¿Por qué canales? ¿Tá? ¿Cómo le va a llegar esto? ¿Sí? ¿Por qué vía? ¿Lo va a encontrar por la web? ¿Va a tener que venir hasta acá? ¿Sí? ¿Puede llamarme antes por teléfono? ¿Me puede mandar una carta por correo? ¿Cómo se va a enterar? ¿Tá? ¿Lo va a ver en una revista? ¿Sí? ¿Cómo le llega? Porque eso marca también la relación que vamos a tener con el cliente. Y en el mundo de los servicios la relación, ¿sí? se despega de cualquier producto. El producto a veces se tiene que vender solo, lo dejamos tirado en una góndola en un supermercado, y él solito tiene que venderse y promocionarse y contar qué hace y qué sirve, pero el servicio necesita a alguien que comunique, a alguien que cuente, ¿sí? O que esté más en contacto. No se estoquea porque se genera en el mismo momento del consumo, entonces también la relación es muy importante. Y se acuerdan que estábamos del lado de las emociones, estábamos del lado del valor, ¿sí? Si no hay una relación, si no hay un vínculo y yo no siento el vínculo, muy probablemente no me anime a ir a invertir o gastar en eso, ¿sí? Después,
¿por dónde va a ingresar la plata? ¿Sí? ¿Cuáles son los flujos de ingreso? ¿Por dónde ingresa va a ser una venta? ¿Va a ser una suscripción? ¿Cómo se va a mover el dinero hacia la organización? ¿Sí? ¿Lo va a pagar por tarjetas de crédito? ¿Lo va a pagar por una tarjeta de débito? ¿Va a ser una transferencia bancaria? ¿Va a ser una suscripción? ¿Va a tener un fee de uso? ¿Sí? ¿O va a tener determinadas horas contratadas y si se pasa de esas horas le cobro más o no? Como les pasa a veces con el teléfono y el paquete de datos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo va a ingresar el dinero a la organización por este intercambio entre la propuesta de valor y las soluciones? Perdón. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos clave que hay que tener? ¿Qué es lo que se necesita acá? ¿Sí? Conocimiento, materia prima, herramientas, maquinaria. ¿Cuáles son las actividades clave? ¿Cuáles son los procesos que tiene que seguir? ¿Sí? ¿Cuáles no pueden fallar? ¿Cuáles son centrales? ¿Cuáles puedo de repente tercerizar, pero cuáles no puedo dejar en manos de otras personas? Y cuando hablamos de otras personas, bueno, ¿qué alianzas tengo que generar con un proveedor, con un cliente, con un vecino, con un socio? ¿Sí? Yo tengo una fábrica de algo, pero no quiero ponerme a transportarlo, y para mí el transporte es importantísimo. Bueno, me genero una alianza con alguien que sí tiene una empresa de transporte. ¿Sí? Y no menos importante, y casi que principal, y es la que más hay que tener controlada, la estructura de los costos. ¿Sí? Cómo controlo los costos que tengo, lo cual son los costos fijos, los costos variables, los costos operativos, cuál es mi sistema de costeo, ¿sí? Por dónde se va a ir la plata, ¿sí? Si ya vi por dónde ingresa, tengo que ver también por dónde se va o por dónde sale. Así que ahí tenemos todo el panorama o tenemos todo el esquema general de nuestro negocio. Así que acá también hay que decidir. Fíjese cuántas decisiones hay acá que tomar para centrar la estrategia, pero qué distinto es tomar las decisiones cuando uno las ve plasmadas en algo mucho más simple que cuando las tengo que ver de repente en un mamotreto de un montón de cosas y que no sé si quiero leerlo todo. Cuando lo veo en estos mapas empiezo a simplificar la realidad, no quiere decir que sea la solución, pero empiezo a simplificarla y a poder pensar de otra manera. La mayoría de los seres humanos somos más visuales, así que verlo de un modo gráfico, la imagen, vale más que 1000 palabras, nunca mejor dicho. Así que, para transformar la estrategia y pasarla a la acción, el proceso va a ser la clave. Esto que decíamos, uno puede diagramar la estrategia, puede pensarla, puede calcularla, generar un montón de situaciones o de ideas, pero hasta el momento en cual no se pone en acción, ¿sí? no hay efecto alguno. ¿Ah? Yo puedo decir, voy a ir a tal lado, pero si no voy, o si no levanto un pie para empezar a andar, no cambió absolutamente nada, simplemente fue una declaración y quedó ahí. Entonces el proceso es clave. Y ese proceso arranca con esa foto en donde nos queremos ver. La planeación de la estrategia arranca con los resultados. Me gusta pensar en otra imagen que es bastante gráfica, y es la de la época de los arqueros, ¿no? No de los arqueros de fútbol, sino de los arqueros con arco y flecha, y piensen en el botijita con la manzana en la cabeza, ¿no? Y el desafío es que la flecha le pegue a la manzana, ¿sí? Y no a otra cosa, o que no se desvíe, le pega a la manzana. Entonces la foto final o el resultado que uno quiere ver es la flecha clavada en la manzana y el botija abajo de la manzana temblando del miedo, pero contento porque no le pegó. Pero esa es la foto que queremos ver, ¿tá? Y la gente incluso celebrando, si quiere, bien. Ese es el resultado que queremos ver. Ahora, ¿qué es todo lo que tiene que pasar? ¿Tá? ¿Qué es todo lo que tiene que pasar para llegar a eso? Entonces, en una organización que quiere ver resultados, quiere decir mantenerse en el tiempo, crecer, tener una cantidad de colaboradores, generar puestos de trabajo, ser sustentable, no tener problemas económicos, no pasar angustias. Bueno, el resultado es lo que quiero ver. Bueno, ¿qué productos tengo que poner a disposición o tengo que largar al mercado? ¿Qué servicios tengo que largar para que se genere esos resultados? Y esos productos van a tener determinadas características, van a hablar de determinada relación con el cliente, van a tener también determinada imagen, ¿sí? Van a estar caracterizados a la gente. Entonces, bueno, esos resultados los logro a través de determinados productos. Ahora, esos productos los genero a través de determinadas actividades que tengo que poner en marcha para fabricar, para producir, para prestar un servicio. Y esas actividades lo que van a hacer es consumir recursos, ¿no? Entonces, arranco pensando con el fin en la mente, ¿sí?
¿Y para qué quiero lo que quiero? ¿Cuál es el fin, el fin último que quiero ver? Y a partir de ahí todo lo que tiene que pasar para llegar a eso, ¿sí? Es como el maratonista que va a correr 42 y pico de kilómetros, hace tiempo no corro, ¿sí? Y se ve llegando a la meta. Se imagina llegando, se imagina parando el reloj en determinado tiempo, cortando la cinta, y si es posible se ve hasta en determinada posición en el ranking, cuando no se ve primero. Pero hay un montón de actividades que tiene que desarrollar previamente, o de resultados que tiene que ir alcanzando previos para que eso se concrete. En el kilómetro 10 ya tuvo un montón de avance, consumió un montón de recursos, pero tiene que administrar los recursos para todas las actividades que le quedan, los 30 y pico kilómetros restantes. Y no va a ser lo mismo la actividad si el tiempo acompaña que si no acompaña, y tiene que ver cómo viene, y para eso la idea de después de estar midiendo, saber si tiene indicadores en los cuales le digan, bueno, mira, corrí muy rápido, corrí más lento, tengo que empezar a apurar el paso, tengo que mantener. Entonces, el resultado es importantísimo porque condiciona todo lo anterior. Entonces, que yo me vea cruzando la meta implica que antes tiene que haber un plan de entrenamiento, antes tiene que haber un montón de carreras previas, ¿sí? Una preparación, un descanso, una alimentación. ¿Cuántas actividades? La compra de los recursos, de la ropa, el calzado, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar para que se dé la idea de esta persona cruzando la línea de llegada, la meta, todo el esfuerzo anterior. Por lo general lo que vemos son los resultados, ¿no? Vemos la persona cruzando, pero no vemos todo lo que hubo en ese trabajo previo y el sacrificio que de repente se hizo. Así que lo importante de esto es, de vuelta, los resultados. ¿Dónde me quiero ver? ¿Dónde quiero ver que mi organización esté? ¿Sí? ¿Cómo quiero que me consideren? ¿Quiero ver mi nombre así puesto en el frente de un local? ¿O quiero ver el nombre de la organización de la que formo parte, grande, reconocida en todos los diarios, las revistas, y que se esté hablando bien de mi organización? ¿O qué es lo que quiero? Bueno, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haber? ¿Sí? Y la estrategia se pone en acción de esta manera, o sea, si a todo esto le ponemos objetivos, ¿sí? Si a esos objetivos le marcamos indicadores, como decir termómetros, o un semáforo que me diga, en esto voy bien y ahí está la luz verde y sigo haciendo eso, en esto estoy medianamente bien, mirá, la luz está un poco amarilla, o en esto estoy totalmente mal, o estoy en cero y la luz es roja, y eso me ordena a tener más foco todavía. Porque el día que tengo que preocuparme de establecer una agenda, de pensar, el ratito que tengo para pensar en la organización, ¿en qué voy a pensar? Ni en las cosas que estoy haciendo mal, las que no estoy haciendo. Entonces las lucecitas rojas esas a mí me están marcando que es ahí donde tengo que estar poniendo el foco en las cosas. Es ahí donde tengo que estar pensando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí había una meta, ahí había algo que tenía que estar cumpliéndose que no se está cumpliendo. Y si eso no se cumple, a mí me pone en riesgo algo en la foto que quiero ver al final. ¿Sí? Y ahí surgen las iniciativas, ¿tá? Que pueden ser iniciativas desde el día cero, ¿sí? O iniciativas que son más bien de ajuste. ¿Tá? Si yo veo que, mirá, la temporada se está acercando y quiero vender, o quiero facturar en tal cantidad, y mi primer termómetro es el 12 de octubre, o el fin de semana el 12 de octubre, y según cómo anduvo eso, veo que no anduvo muy interesante, que no hubo muchas reservas, que no. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a esperar a que llegue la temporada a ver cómo se presenta? ¿O voy a generar de repente alguna otra actividad o algún otro punto? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? La primera fase es determinar la situación. ¿Sí? Es determinar la situación. Pensar, bueno, ¿cuáles son las cuestiones estratégicas a las que quiero ir? ¿Dónde puse el foco? ¿Qué es lo que quiero ver en esa foto? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué tan fuerte estoy y qué tan débil estoy? Eso es lo interno. ¿Sí? ¿Qué hay de oportunidad o qué hay de desafío en la comunidad, en el entorno, en el mundo, en la región? Y también la satisfacción que tienen los colaboradores o la gente que trabaja conmigo. ¿Sí? Todo esto es como poner varios termómetros y sacar una foto de hoy, una radiografía de hoy, hacerle un chequeo. Bueno, ¿dónde estoy? A mí me determina también los primeros ajustes que tengo que empezar a hacer. Lo segundo es establecer esa visión. ¿Cuál es la foto en la que quiero verme? Ya tengo la foto en la que estoy, quiero ver la foto en la cual me quiero ver, dónde voy a estar, ¿sí? ¿Cómo nos gustaría que fuera en el futuro mi organización, mi club, mi empresa? ¿Sí? ¿Cuáles son las 5 o 7 características que tendría que tener esa foto y que se tendrían que ver ahí nítidamente, sin discusión? ¿Sí? Y elaborar y redactar, ¿tá? Ser la organización, ¿tá? Que va a llegar, ¿tá? Y esa es la primera inspiración que está.
En algunos casos piden que esa redacción sea casi como utópica, porque dicen que cuando uno avanza también la utopía se va más lejos. Bueno, la idea es que esa visión esté, pero esa visión es la que a mí me está llamando al futuro, ¿sí? Es la que me está como cinchando, jalonando. La otra es elaborar un plan, que ya lo vimos, y cómo vamos a alcanzar nuestra visión, ¿sí? Establecer las prioridades, fijar las metas, cuáles son las actividades, tener un cronograma, ¿sí? Hay gente que no maneja una agenda hoy por hoy, que bueno, bueno, ¿qué hay? ¿Cómo manejo? El tiempo también es un recurso. ¿Cómo acomodo? ¿Cómo me hago el tiempo para todo? ¿Sí? ¿En qué cosas tengo que estar pensando o qué fecha le pongo a tal o cual cosa? Empiezo a ordenar, empiezo a visualizar, ¿sí? Esto de ver es más que importante. Todo esto es toma de decisiones, todo esto son cosas que son discutidas, que puedo conversarlas, compartirlas. Acá estoy decidiendo. Y la última, que era lo que les comentaba hoy al principio, y esta como es la última ya diapositiva, les traía, es la que hace la parte en la cual hasta acá fui lo más democrático posible y consulté a la mayor cantidad de gente posible y todos tuvieron participación. Pero acá viene la parte donde hay que ser autoritario. Las decisiones ya se tomaron, así que ahora hay que ejecutarlas. Y una vez que uno las ejecuta, les va haciendo un seguimiento. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? ¿Tá? Y ahí uno no puede sentarse a hacer una reunión para ver, che, qué tan cerca estamos, qué les parece. No, no, no. Ya lo definimos. La foto en la que nos queremos ver es esta. ¿Tá? ¿Qué está faltando? ¿Tá? Entonces acá es todo acción. ¿Tá? Acá hay seguimiento a todo ese proceso y a ver cómo se fueron dando las metas anuales, ¿tá? Porque las metas son como escalones si fuésemos subiendo escaleras, ¿no? Si decimos el 2030, bueno, tenemos 10 escalones. ¿Qué pasó en el escalón número 1? ¿Qué pasó en el número 2 que nos aleja o nos acerca? Tendríamos que estar en determinado momento en el escalón 5 y resulta que estamos en el 3, ¿tá? O teníamos que estar en el 5 y estamos en el 6. ¿Qué hacemos? Si no se alcanzó alguno de los objetivos, si no llegamos a uno de los alcances, ¿por qué no llegamos? ¿Tá? De repente, a ver, puede pasar. Fuimos demasiado pretenciosos con algo y no fuimos realistas. Bueno, ¿cómo lo modificamos? ¿Cómo lo ajustamos, ¿sí? Para esa acción? Y en definitiva, eso es lo que nos marca, nos da un plan a seguir. ¿Tá? Y esto es lo que me interesaba marcar en este primer encuentro como algo filosófico, como algo más bien de ponerse a pensar. Hay que parar para seguir andando. Bueno, si tengo una estrategia, ¿qué cosas tengo que ajustar? Si nunca me puse a pensar en estas cosas, ¿por dónde empiezo? Bueno, este es un buen camino para poder avanzar, para poder arrancar, y en un siguiente encuentro, además de responder dudas e inquietudes, vamos a estar metiéndonos más en esto de tener un plan, pero ya un plan con un poco más de trabajo. Así que por hoy han sido más que amables. Vale, no sé si hay preguntas. Tere. Me quedé, me quedé, ¿sabes qué? Pensando en alguna de las cosas que tú fuiste hablando. Los participantes han estado muy, muy calladitos y nos han dicho que están escuchando con mucha atención, muy, muy interesante. Pero voy a repasar dos o tres cosas. La primera es súper claro, dice acá. La primera es esto de que a veces uno dice, bueno, es un proceso natural, es lógico la planificación, es lógico esto de pensar, planificar, ejecutar, controlar, como que desde lo conceptual o desde lo teórico, de lo que siempre venimos escuchando, parece que como que siempre es la misma historia. Sin embargo, me gusta rescatar esto de la foto, ¿no? Cómo nosotros también en esa foto o en esa imagen tenemos que estar permanentemente revisitando esos planes que hacemos, repensando esto que nosotros proyectamos para poder decir, bueno, ¿qué acciones son las que más se van a adecuar de acuerdo a esta nueva realidad? Y algo que vos decías, bueno, nosotros al principio, nosotros hoy estamos enfrentados a algo que fue absolutamente inédito e impensado, ¿no? Porque dentro de los riesgos o de las catástrofes que pueden ocurrir tenemos las naturales, los terremotos, los problemas del viento, qué sé yo, el corte de los puentes, el cierre de las fronteras. Hasta nos pasó razonablemente de manera importante, ya hace, gracias a Dios, ya unos cuantos años, pero que pusieron en jaque a todo el turismo del Uruguay. Ahora, es tremendo esto de decir, bueno, tenemos que pensar para las cosas que no sabemos que van a pasar.
Sí, mirá, hoy lo hablábamos un rato antes con Valentina, también fue productivo el rato previo. Y yo le comentaba, hay un ejemplo, yo le pongo a los alumnos a veces. Uno dice, bueno, un panadero, ¿no? Uno piensa en un panadero y dice, bueno, ¿qué puede vender un panadero? ¿Sí? Alguien que tiene que sabe de panadería, sabe hacer pan y demás, ¿qué puede vender? Y bueno, lo primero que te van a decir es pan. Otros te van a decir bizcochos, te van a decir tortas, sándwiches, y como que siempre circulamos en lo mismo, ¿no? Siempre estamos en la misma idea, en la misma vuelta. Y de repente por allá alguien dice, bueno, bebidas. Ah, bueno, sí, ¿por qué no? Pero seguimos lo mismo, ¿no? Seguimos lo mismo. Y alguien dice, bueno, servicios para fiesta, y vamos creciendo, ¿no? Y resulta que un buen momento alguien dice, pero si sabe hacer, ¿por qué no hace un libro de recetas? Y vos dijiste, epa, ¿y por qué no habíamos pensado en un libro de recetas si tiene algo que ofrecer también? Y después alguien pensó, bueno, pero resulta que si está en Montevideo y alguien quiere en Artigas, bueno, ¿por qué no hace un tutorial y lo cuelga en YouTube? Entonces, de vuelta, los recursos, valorar los recursos que tengo y qué es lo que puedo hacer. Ni que hablar que al principio hay que hacer foco en algo, pero después lo bueno está en empezar a buscar otras betas. Y el comentario venía a razón de que imagino que es la realidad de muchos. Acá en el centro veo la cantidad de agencias de viajes que están cerradas. Y pienso, qué duro, ¿no? Qué triste porque hay un montón de costos, hay un montón de cosas que fueron quedando. Y esa gente no tenía nada más para dar. O sea, lo único que podía hacer esa organización era vender viajes. No tenía cómo relatar. Creo que algunas ahora se han animado a hacer como una especie de viajes más virtuales. Pero, a ver, ¿cuánto conocimiento tiene la organización que en realidad no le está dando valor? O que no le está generando un valor. Es una cosa muy, muy personal y de repente uno lo comenta sin ponerse en los zapatos de la otra persona que está viviendo una crisis, un problema y es más que valedero. Pero era lo único que tenía la organización para dar. Entonces la visión estratégica esta a mí me parece que ayuda, más allá de que, como bien decís, Tere, está ahí, lo leemos en todos los libros y todo lo demás, el día a día nos consume, el día a día nos saca y es muy poco el tiempo que le dedicamos a estas cosas, o a pensar o a reflexionarnos, ¿no? Y capaz que tienen que pasar estas pandemias o estas cosas para que uno pare para seguir andando. Bueno, ojalá fuese un proceso mucho más natural y no tener que llegar a estas instancias para parar y ponerse a reflexionar, ¿no? Creo que va un poco por ahí el comentario de lo que vos hacías y lo que puedo tener para decir, ¿no? Dice, bueno, Impecable. resiliencia e Sí, ingenio, dice ahí, sí, señor, ¿sí? sí, es tal cual. Bueno, Santiago, nos vemos el lunes que viene entonces y seguimos avanzando. Gracias a todos por haber estado, por haber participado y bueno, a seguir enriqueciendo este encuentro. Un gusto realmente, ¿sí? Nos Cantú vemos el nos lunes que viene. espera el próximo lunes a las 18 horas aquí. Que pasen muy bien.